Saludos. En esta ocasión les voy a hablar sobre Irena Sandler, mejor conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Nació el 15 de febrero de 1910 en Polonia. Su padre, Stanisław Krzyżanowski, era un médico reconocido. Desde su infancia, Irena sintió simpatía por los judíos. Su padre falleció en 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de Irena en Polonia de la preguerra. Irena se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, como resultado de lo cual fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante 3 años. Irena fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. A pesar de los ideales políticos y religiosos de la época, esta valiente mujer se jugó la vida para salvar a miles de inocentes. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, reconocida como justa entre las naciones y nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca, distinción polaca. La trabajadora social polaca Irena Sandler sacó a unos 2.500 niños del gueto de Varsovia. De lo que ella decía, solo hice lo que había de hacer, debí salvar a más. Entre los miles de niños y bebés rescatados, uno de los ejemplos que pasó a la posteridad fue el de Elżbieta Fikowska. Ella tenía 5 meses cuando una colaboradora de Sandler le suministró un narcótico y la colocó en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. Fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos en un vagón traccionado por un caballo en julio de 1942. La madre de Elżbieta escondió una cuchara de plata entre la ropa de su bebé. La cuchara llevaba grabado su apodo, el Sunia, y la fecha de nacimiento 5 de enero de 1942. Elżbieta fue criada por la ayudante de Sandler, Stanisława Busoldawa, una viuda católica. Fikowska dijo más tarde que la fallecida Busoldawa fue su madre polaca, para distinguirla de su madre judía. Durante meses, la madre del Sunia llamó por teléfono para escuchar los balbuceos de su hija. Años después, muertos ya sus padres en el gueto, la joven Elżbieta Fikowska fue conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Irena Sandler era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual manejaba los comederos comunitarios de la ciudad. La situación empeoró en el 42, cuando el Tercer Reich creó el gueto de Varsovia, en donde no entraba nadie que fuera judío. Entonces la masacre comenzó. Su objetivo era eliminar a toda la población semita de Varsovia, pero Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió a la Segota, Consejo para la Ayuda de los Judíos. La situación se descontroló todavía más cuando los alemanes pusieron en marcha su plan de limpieza, donde asesinaban a todo niño o niña que viniera de una familia que no fuese de raza aria. Había cuerpos en las calles, niños fusilados, golpeados, otros muriendo de hambre, enfermos. Irena decidió poner de su parte todo lo que podía ante tanto dolor, así que arriesgó su vida por hacer algo por ellos. Consiguió una credencial de la oficina sanitaria para poder entrar en el gueto, para encargarse de tareas como la lucha contra las enfermedades contagiosas. Como los alemanes invasores tenían miedo de una posible epidemia de tifus, permitían que los polacos controlaran el recinto del gueto y podían entrar y salir sin dificultad. Pronto se puso en contacto con familias a las que le ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, pero no les podía dar garantías de éxito. Lo único cierto era que los niños morían si permanecían en él. Los llegó a sacar en bolsas, sacos de patatas, maletas, cesta de basura, en ambulancias como víctimas de tifus, pero cuando los nazis intensificaron la vigilancia para asegurarse de que no fuesen descubiertos, comenzó a drogar a los niños para después meterlos en ataúdes. Logró reclutar al menos una persona de cada uno de los 10 centros del Departamento de Bienestar Social de la ciudad y empezó a trazar un plan para salvar a tantos niños judíos como pudiese. Con su ayuda, elaboró cientos de documentos con firmas falsificadas, dándole identidades temporales a los niños judíos. Quería que un día pudieran recuperar sus verdaderos nombres y a sus familias. Para ello, ideó un archivo en el que registraba los nombres de los niños y sus nuevas identidades. Anotaba los datos personales de cada pequeño en trozos de papel y los guardaba dentro de botes que luego enterraba bajo un manzano en el jardín de su vecino sin que nadie sospechase nada. Pero un día los nazis supieron de sus actividades en octubre de 1943
Irena Sandler fue detenida por los Gestapo y llevada a la prisión de Pauillac, donde fue brutalmente torturada. Ahí fue llevada Sandler. Irena era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos. Soportó la tortura y rehusó a traicionar a sus colaboradores o a cualquier de los niños ocultos. Así que fue sentenciada a muerte, aunque la pena nunca se cumplió, porque camino al lugar de la ejecución el soldado que la llevaba la dejó escapar. Oficialmente Irena figuraba en la lista de los ejecutados, así que a partir de entonces continuó trabajando, pero con una identidad falsa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Irena desenterró los botes con la información de cada niño y le entregó las notas al doctor Adolfo Berman, el primer presidente del Comité del Salvamento de los Judíos Supervivientes. La mayoría de aquellos que escaparon fueron criados en orfanatos por parejas anónimas e incluso por conocidos de Irena, pues sus familias biológicas perecieron en los campos de concentración. La mayor parte de la familia de los niños había muerto en los campos de concentración nazis, nacido en Varsovia. Michel Glowinski, a quien Irena Sandler ocultó en un convento tras abandonar el gueto con sus padres en enero de 1942, declaró que el régimen comunista hizo de la historia judía un tema vedado. A eso se sumó el hecho de que Irena Sandler fue integrante del Partido Socialista de Polonia, lo cual le ocasionó problemas con los comunistas, según Glowinski. Los interrogatorios y el hostigamiento de policía secreta a Sandler provocaron el nacimiento prematuro de su hijo Andrzej, quien murió 2 semanas después. Asimismo, su hija Janina y Adam enfrentaron obstáculos para recibir educación. A pesar de ser católica, decidió llevar en su brazo un brazalete con la estrella de David para no llamar la atención. Pronto comenzó a visitar a varias familias judías, ofreciéndole la posibilidad de llevarse a sus hijos fuera del gueto por distintos métodos. No le garantizaba el éxito, por eso muchas familias se mostraron recientes. Aunque la mayoría de las veces no los volvería a ver, la inmensa mayoría había sido llevada a campos de concentración por los trenes de la muerte. A pesar de las dificultades, Irena no se dio por vencida. Siguió con su labor enfermera y ocultó sus propósitos de esa manera. El 20 de octubre de 1943 fue detenida por el Gestapo que llevaba a la prisión de Pauillac. Tras esa época tan oscura, se casó y tuvo hijos. La labor de Irena no fue descubierta hasta años después, donde fue reconocida su fotografía por miles de hombres y mujeres que aseguraron haber sido salvados y cuidados por esta enfermera. La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar. En mi infancia, fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Irena Sandler, esas fueron las palabras que ella destacó. Sandler fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, aunque finalmente no resultó elegida. Sin embargo, fue reconocida como justa entre las naciones y fue nombrada ciudadana honoraria de Israel. Por su parte, el gobierno polaco se le otorgó la más alta distinción civil de Polonia, al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca en el 2007. Pero Irena Sandler nunca pensó que recibiría homenaje alguno por sacar subrepticiamente a los 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, ni por soportar las torturas de los nazis o pasar décadas hostigada por el régimen comunista que siguió a la guerra. Según ella lo expresó, cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir la gloria. En referencia a las visitas incesantes que recibía, expresó: estoy muy cansada, esto es demasiado para mí. Finalmente deja de existir esta valiente mujer el 12 de mayo del 2008.